El día que enterraron a Antonio, algo dentro de Isabel se quebró en silencio y siguió cayendo mucho después de que la tierra cubriera la madera. La tarde estaba vestida de gris pesado. El cielo se había vuelto una losa, y la lluvia, cuando por fin llegó, golpeó sobre las lápidas como si necesitara purgar algo antiguo. Mateo, con sus 5 años que aún no saben medir la ausencia, sostenía la mano de su madre con una confianza que cortaba el alma. «Mamá, ¿papá vuelve a casa para cenar?», dijo, y la pregunta flotó entre la gente como una bandera herida. El pueblo, rodeado de colinas y casas que resistían con tejas torcidas y huertos que respiraban en silencio, mostró su costado más humano en el funeral. Vecinos con rostros curtidos, flores humildes, la voz quebrada del sacerdote que habló de esperanza y de promesa. Pero en el umbral de la iglesia, mientras los rumores y susurros se deshilachaban, apareció Fernando con el paso de quien tiene prisa por cerrar cuentas. No llevaba flores, llevaba papeles y un traje que parecía demasiado nuevo para el barro de aquellos caminos. Sus ojos, fríos, buscaron a Isabel con una indiferencia perfectamente calculada. Era su cuñado, y bajo su sonrisa, el pueblo notó la sombra de un cálculo. La lectura de una escritura, la firma apretada de manos blancas y mesas en un despacho, no tardó en materializar lo que Isabel había sentido desde el primer silencio tras la muerte de Antonio. La propiedad de la casa principal y las cuentas estaban, de alguna manera, fuera de su alcance. Fernando, designado albacea por una anotación ambigua en un papel que nadie compró del todo, argumentó que el legado debía ser administrado en aras de mejor gestión. Las palabras eran medias verdades disfrazadas de diligencia. A Isabel le ofrecieron una solución que sonaba a sentencia: la colina norte, una cabaña vieja, un trozo de tierra que apenas tenía un techo. Para empezar de nuevo, dijeron. Para Isabel no fue una oferta, fue un ultimátum. Bajaron por la vereda hacia la cabaña con la calma hueca de quien acepta una condena. Mateo dormía apoyado en el pecho de su madre, la mochila con lo poco que tenían, alguna ropa, la foto de Antonio enmarcada, el cuenco de la abuela, parecía más pesada a cada paso. La cabaña estaba donde los mapas del pueblo casi se detienen, una estructura de piedra y barro que había resistido inviernos peores y sin embargo ahora parecía a punto de doblarse sobre sí misma. No tenía techo en la mitad de su extensión. La chimenea, que antaño debía haber sido el corazón de la casa, se inclinaba como un guardián cansado. Hojas secas se amontonaban adentro como silencio acumulado. Isabel observó la colina, el paisaje que Antonio tanto amaba, olivos dispersos, un telar de encinas, y el sendero que descendía hacia el pueblo donde semanas antes habían reído a la hora del almuerzo. Ese paisaje ahora parecía ajeno. Mientras desempacaba con manos que no parecían suyas, un recuerdo nítido, breve, se asomó. Antonio, de rodillas junto a la chimenea, apartando una piedra con cuidado, sonriendo en secreto, como quien guarda algo valioso para el día en que haga falta. Era un instante de calor soterrado. Isabel no sabía qué guardaba Antonio, ni si aún estaría ahí. Se lo dijo a sí misma como quien repite una consigna. La esperanza no puede sostenerse en recuerdos amorfos, pero los recuerdos le dan dirección a los pasos. La primera noche cayó como una batalla. El cielo arrojó granizo y lluvia. La cabaña, con su techo robado por la inclemencia y las manos ajenas, ofreció una defensa a medias. Isabel improvisó un refugio con lonas viejas y mantas que la gente del pueblo le había prestado a medias por compasión y a medias por curiosidad. El frío mordía sin piedad, el aire olía a barro y a metal mojado. Mateo lloró de frío a ratos, y allí, en la oscuridad, Isabel se volvió leona. Cubrió al niño con su propio abrigo, recostó su espalda contra la pared fría y con las manos rígidas de tensión, armó barreras con tablas, con la esperanza de que un techo temporal aguante la noche. En la fragilidad del frío, Isabel habló en voz baja, más para ordenar sus pensamientos que por fe en un milagro espectacular. Señor, si estás ahí, dame algo de fuego para el alma, dame calma para el niño, dame manos que no se cansen, murmuró. No fue una teología, fue una súplica de madre. Palabras cortas que no prometían certezas, solo pedían compañía y la fortaleza suficiente para seguir. No hubo respuesta retumbante,
solo el latido del niño y el sonido de la lluvia contra el plástico. Pero aquella oración, dicha en soledad, como una cuerda lanzada al vacío, dio a Isabel una muñeca de valor, no porque las palabras se transformaran en milagro, sino porque la oración ordenó su alma para la acción. Antes del amanecer, cuando la tormenta todavía rugía y las lonas se quejaban, sucedió algo que Isabel no esperaba. Pasos en el sendero, luces tenues entre la lluvia, la figura encorvada de don Ramón, que llegaba con una carretilla. Don Ramón era un hombre que había vivido más inviernos de los que contaban los cruces de caminos. Un vecino que parecía tocar menos las cosas por necesidad que por hábito. Llegó con panes envueltos en trapo, con una manta y con un saco de clavos que había guardado. Por si algún día, dijo sin mirar a nadie. Su presencia no fue un rescate heroico. Fue un gesto cotidiano que impactó como un abrazo. No te voy a dejar sola, dijo, y su voz tenía en ella la misma resistencia que el viejo roble del campo. Juntos hicieron lo que pudieron. Clavaron tablas para cerrar boquetes, montaron plástico sobre las vigas que quedaban y encendieron un fuego modesto en la chimenea, el primero en días. Fue un fuego tímido y con el humo denso, pero la habitación, aunque pequeña y llena de humedad, comenzó a respirar otra vez. El humo se quiso quedar, como quien no quiere abandonar algo que arde con sentido. Mientras atizaban la brasa, don Ramón contó en voz baja anécdotas de Antonio, cómo arreglaba cercas a golpes de risa, cómo regalaba su pan a quien llegara con manos vacías. Esas historias fueron como cerillas que encendieron otra cosa, memoria compartida que tejía redes. Isabel escuchaba y sentía el peso de la injusticia. La rabia subía por su garganta como sal de mar. No era una rabia sin control, era una ira clara que señalaba a quien había usurpado la dignidad de su familia. Al salir el sol, la cabaña se mostró en su desnudez cotidiana, pero con una luz nueva. El humo, el olor a pan tostado, la mesa improvisada con tablones, el niño que mordía el pan con ojos aún somnolientos. Don Ramón se quedó unas horas ayudando a barrer el lodo, a mover piedras. Con paciencia, dijo, se arregla. Sus manos eran callosas pero hábiles. Las decisiones que proponían eran prácticas. Cerrar el ventiladero, apuntalar la viga que se movía, cubrir la entrada con una puerta que encontró en un granero cercano. Poco a poco, la casa dejó de ser una ruina terminal y empezó a ser un proyecto con porvenir. Fue durante la limpieza de la chimenea, un trabajo que empezaron por necesidad y por curiosidad, que Isabel sintió que la vida podía esconder algo más. Sacaron hollín con raspas, soplaron fragmentos, y cuando una piedra suelta se desprendió con un sonido distinto, un clic seco y firme, Isabel se quedó paralizada. El ruido no era solo un sonido, era una promesa de secreto. Don Ramón dejó caer la rima de un silbido, y por un segundo el tiempo se hizo pesado, como si algo debajo del piso hubiera esperado ser descubierto. Abajo, en la base de la chimenea, escondida entre cenizas y barro quemado, apareció una esquina de metal. No era gran cosa a la vista, una placa corroída, oxidada por años de humo, pero con un bisel pulido que sugería acto humano y no azar. Isabel, con las manos temblorosas por la mezcla de frío y adrenalina, sintió el peso de la memoria, como un animal que se acerca a olfatear. Con cuidado, con dedos que habían sabido sostener un martillo y un biberón, tiró de la placa. Un engranaje, un resorte, una caja diminuta que se deslizó hacia afuera con un susurro histórico. Dentro, una caja metálica con cierre oxidado esperaba como una promesa enterrada. Cuando la abrió, el olor del metal viejo se mezcló con el aroma del tabaco de Antonio que Isabel reconoció sin verlo. Era un olor que pertenecía a su vida compartida. Había monedas, algunas que brillaban aún, joyas pequeñas, pero lo que llamó la atención de Isabel no fueron las piezas brillantes, sino un cuaderno de tapas gastadas y una carta cuidadosamente doblada. La caligrafía en la cubierta del cuaderno era la de Antonio, una línea de tinta firme que decía, para cuando haga falta. El hallazgo transformó el aire del lugar. La palabra cambio dejó de ser un rumor. Isabel miró a Mateo, que observaba con ojos grandes, y a don Ramón,
cuya cara iluminada por la sorpresa dejaba entrever una mezcla de incredulidad y alegría. No era solo el alivio material lo que podía venir de allí, era la posibilidad de probar algo, pruebas o recuerdos que justificaran el amor y la vida compartida. Isabel sintió el corazón latir con una mezcla rara de temor y esperanza. Podía ser que Antonio hubiera dejado algo más que objetos, tal vez había palabras, instrucciones, una verdad escondida que desbaratara la versión que Fernando había impuesto. Sin embargo, Isabel no se dejó arrastrar por la precipitación. Sabía que una carta, por sí sola, no basta si no se usa con prudencia. No era abogada, pero conocía la importancia de los papeles, de la demora y del tiempo. Guardó el cuaderno y la carta en su delantal, los envolvió en un paño como quien protege una herencia pequeña pero potente. «No vamos a mostrar esto en un grupo», dijo en voz baja a don Ramón. «No todavía». Don Ramón asintió como si entendiera que la fuerza no siempre está en el momento de la explosión, sino en la de la espera. Esa tarde, mientras arreglaban la chimenea, que ahora no solo calentaba, sino que vigorizaba la idea de una verdad por venir, Isabel tuvo otro pequeño retroceso en su memoria. La vez que Antonio, antes de un viaje corto, la había mirado a los ojos con cierta seriedad y le había dicho, sin elaboraciones, que si algún día algo salía mal, confiara en las cosas que él había guardado. Fue apenas una frase, dicha con la naturalidad de quien piensa que la vida se acomoda. Pero allí, en la cabaña, esa frase tomó cuerpo y llamó a la acción con la urgencia de quien debe preservar una voz ausente. Las horas siguientes transcurrieron entre reparación y cálculo. Arreglaron la pizarra caída, reforzaron la puerta con una bisagra prestada y cerraron todas las ventanillas que podían. Cada gesto fue, además de trabajo físico, una mensura del carácter. Isabel ya no era solo quien lloró en la iglesia, era una mujer que ordenaba su dolor en acciones. Mateo ayudaba en lo que podía con su pequeña escoba. Su inocencia era la única tregua posible frente a la dureza del mundo adulto que los había dejado en una cabaña derrumbada. Pero el pueblo nunca es un escenario sin espejos. Desde la mansión, los ojos de quien había movido los hilos observaban. Fernando vio humo alzándose de la colina, y algo en su semblante se tensó. No la preocupación por el bienestar de los familiares a quienes había protegido, sino el temor de perder el control. A él le agradaba la claridad de las fichas contabilizadas y las propiedades que mostraban cifras en una libreta. La visión de Isabel reparando la casa le pareció una amenaza. Si la cabaña recuperaba vida, su narrativa administrativa podría ponerse en duda. Esa noche, ya con la chimenea humeando y la casa más humana, Isabel miró la carta sin abrirla. El acto de sostenerla era, por ahora, suficiente. No la abrió porque entendió, con la calma que dan las heridas que no se prestan a la precipitación, que cierta paciencia puede tornarse aliada. Colocó el cuaderno bajo su almohada, como si el sueño pudiera acoger la verdad, y cuando Mateo se durmió acunado, Isabel volvió a decir una oración baja. Señor, dame juicio, dame la calma para hacer lo correcto por mi hijo. No pedía riqueza ni venganza, pedía sabiduría para llevar la verdad a la luz, sin destruir lo que quedaba en pie. El amanecer trajo más visitantes, 2 mujeres del pueblo con verduras, un joven que ofreció mano de obra, y detrás de ellos, murmullos. Las noticias corren en los pueblos como viento en un valle. La gente venía no solo por compasión, sino porque en todas las pequeñas aldeas late un instinto, defender a los que son empujados por la injusticia. El calor de la gente resultó en aportes modestos pero útiles, tablas, clavos, una pila de tejas que alguien dijo haber guardado por si acaso. Don Ramón, con su sabiduría de oficio, comenzó a enseñar a Isabel cómo fijar un travesaño, cómo entarimar el suelo, cómo medir el peso de la lluvia. Su presencia era más que técnica, era sostén moral. Cuando un niño pasó corriendo a dejar una jarra de agua caliente, Mateo miró alrededor, y por un instante la vida se pareció más a lo que había sido. Pero la paz era frágil. Fernando, al ver la actividad, apretó los dientes y convocó a quien podía. No usó la violencia brutal, usó la lógica del poder. Llamadas, asesorías, palabras elegantes en despachos. Preparó documentos, buscó testigos y empezó a ocupar el espacio de la legalidad con sus medios.
Si en los papeles podía esconder su ambición, lo haría. Sus tácticas fueron calculadas y frías. No era un bruto abierto, sino un verdugo con guante blanco. Isabel, sin experiencia legal, comprendió que no bastaría la prueba del cuaderno ni la nobleza del pueblo. Necesitaría tiempo, estrategia y, sobre todo, que la verdad no se perdiera en el ruido de los trámites. Fue en medio de esa tensión creciente que un pequeño incidente marcó la línea. Un tractor, producto de la cooperación económica de Fernando con un contratista, se acercó a la entrada del camino que subía a la colina. No llegó a la cabaña, se quedó en el valle, como una sombra que intenta amedrentar. El rumor de que una intervención forzosa podía ocurrir sembró miedo en los corazones. Isabel no mostró pánico, respiró profundo y guardó, en el lugar más seguro de su cuerpo, la decisión de no permitir que el miedo la inmovilizara. En la tarde, cuando el sol parecía poner un velo tibio sobre la colina, Isabel tuvo una conversación con Mateo que fue a la vez simple y definitiva. El niño, con la sinceridad que solo los pequeños poseen, le preguntó: «Mamá, ¿vamos a volver a vivir como antes?» Isabel lo miró y sonrió con tristeza y promesa. «No sé cómo será antes», respondió, «pero sé que vamos a estar juntos y que vamos a hacer una casa donde se nos respete». El diálogo fue breve, pero esa frase, pronunciada con la firmeza de quien decide reconstruir una vida, fue una declaración que no tomaba como victoria la destrucción ajena, sino la restauración de lo propio. A medida que el día se deslizaba hacia la noche, la cabaña ya lucía distinta. La chimenea se sostendría, la puerta cerraba, y la presencia de gente transformaba el espacio en hogar en gestación. La caja metálica, el cuaderno y la carta seguían escondidos. Isabel no había cedido a la tentación de asomarse a todo. Sabía que la prisa puede jugar en contra cuando la estrategia necesita paciencia. Pero la posibilidad de que aquello que habían encontrado tuviera el poder de revocar falsedades infundadas sobre la herencia crecía en su interior. No por avaricia, sino por justicia. Y esa noche, cuando el pueblo dormía y la cabaña dejaba escapar pequeñas sombras, Isabel sintió que se cerraba un ciclo y se abría otro. Un instinto la movió a buscar, de nuevo, la chimenea. Con una linterna y manos que ya no temblaban tanto, volvió a apartar cenizas. Había algo en su mirada que no era curiosidad banal, sino búsqueda compuesta, de verdad, de prueba, de la posibilidad de que Antonio hubiera dejado algo más que recuerdos. Pensó en los días en que Antonio hablaba de proteger a su familia, de planear para las contingencias, y en cómo a veces los gestos pequeños contienen salvoconducto para la adversidad. Cuando su mano rozó la piedra que había movido antes, sintió otra vez ese clic sordo, y esta vez supo que el hallazgo podía ser clave. No abrió la caja todavía. La sacó con más cuidado que la primera vez, como quien manipula un corazón. A su costado Mateo roncaba en un sueño profundo, y don Ramón, en la habitación de al lado, roncaba en un sueño que preservaba historias. Isabel sostuvo la caja contra su pecho, sintiendo el pulso de la noche y el de su propio corazón. La contraportada del cuaderno se sintió áspera y cálida bajo sus dedos. Por un instante tuvo la certeza de que aquello cambiaría las reglas del juego. Justo cuando separó la tapa con la esperanza contenida, el sonido que vino desde el sendero fue claro, un motor o el crujir de algo pesado que avanzaba. No era el viento, no eran pasos de niños. Alguien se acercaba a la cabaña en la penumbra con algo de decisión. Isabel sintió que el aire se comprimía. Guardó la caja con reflejos mecánicos. Buscó la linterna y con los ojos fijos se asomó a la ventana cubierta por un paño. Entre la oscuridad una figura emergió y la luz de un faro distante delineó una silueta conocida. Un tractor quizá, una máquina, una señal de que Fernando no iba a dejar pasar la reconstrucción con tranquilidad. El corazón de Isabel se aceleró, pero no por pánico, por claridad. Sabía que a la mañana esa silueta podría mostrar la voluntad de quien usaba la ley como amenaza. Sabía que la decisión que tomaría no sería solitaria. El pueblo, la prueba escondida y la propia conciencia formarían un coro. Apretó la caja contra su regazo, sintiendo que, en ese metal oxidado, latía algo más que monedas,
latía la posibilidad de restaurar una vida que alguien quiso despojar. Cuando volvió la vista al cuaderno, su mano abrió la primera página sin pensar. Había una caligrafía apretada, notas, fechas. Una línea, apenas visible, decía algo que cortó el aliento de Isabel. Si alguna vez te obligan a bajar a la cabaña, busca la chimenea antes de firmar nada. Era una instrucción que, leída en la penumbra, tomó la forma de una llave. El sonido del motor se acercaba. Por fuera, la noche llevaba la tensión hacia adelante. Por dentro, en la casa, Isabel comprendió que lo que había encontrado no era un tesoro para ostentar, sino una semilla capaz de arraigar justicia. En el mismo instante en que el metal del cuaderno afirmó una intención pasada, alguien golpeó la puerta con un ritmo decidido. No era un golpe de cortesía, era la geometría de quien exige atención. Isabel respiró lento, repasó las opciones: abrir, esconder, llamar a don Ramón, salir con la carta en la mano. Su pensamiento se concentró en una sola palabra: prudencia. Abrió un poquito la puerta, apenas para ver, y a la luz que rompía la noche divisó algo que todavía no alcanzaba a definir por completo. Afuera, el tractor se detuvo en el camino, su faro recortando sombras, y la figura junto a él alzó la mirada como quien marca territorio. En ese punto, con la carta bajo su almohada, la caja en su regazo y los ruidos de la noche que llegaban desde el valle, Isabel supo que estaba ante una bifurcación definitiva. Podía retirarse y seguir siendo expulsada sin prueba alguna, o podía mantener la calma y preparar la verdad para mostrarla en el momento justo. El momento había llegado, pero la manera de enfrentar lo que vendría requería paciencia, temple y la unión del pueblo. Afuera, la sombra no se movía. Adentro, el corazón de Isabel latía firme, dispuesto a una lucha que no sería de violencia, sino de evidencia y dignidad. Justo antes de que la puerta se abriera por completo, Isabel apretó con fuerza el cuaderno que Antonio había dejado y cerró los ojos con una oración breve: «Dame juicio, Señor, y no me dejes correr en la prisa». Entonces, con la respiración contenida, retiró la manta de la ventana y miró al encuentro que estaba por suceder. La puerta se abrió apenas, un hilo de aire frío que mezcló la herrumbre del metal con el olor a humo y pan. Fuera, la luz del faro del tractor recortaba la figura de un hombre alto, con la camisa manchada de grasa y la sombra de la mansión detrás como un fondo calculado. Fernando estaba allí, su sonrisa era un filo, y detrás de él un hombre con un maletín y dos tipos que parecían encargados de mover cosas con fuerza más que con palabras. El ruido quedaba lejos, como si un cortavientos hubiera separado la colina de la llanura. Cada sonido, cada respiración, parecía amplificado. Isabel se apoyó apenas en el marco. No dejó ver la caja ni el cuaderno. Sus ojos, secos por la noche y la sequedad del llanto, buscaron en la oscuridad una estrategia que no requiriera astucia de abogado, sino claridad de corazón. Fernando habló primero, con voz de quien maneja papeles y no ternura. «Esto no puede seguir», dijo en tono que pretendía ser compasivo. «La propiedad está en manos de administración. Hay riesgo para ustedes y para cualquiera que permanezca. Hemos contratado el equipo necesario para asegurar la zona». Sus palabras querían decir desalojo inmediato, su mirada, imposición. «No nos iremos», respondió Isabel con voz firme, sin elevarla. «No sin motivo, y no sin que se aclare lo que corresponde. Mi esposo dejó cosas que valen más que lo que usted dice». Fernando rió, un sonido corto y seco que no alcanzó a cubrir la humareda del silencio. Dio un paso hacia adelante, el tractor detrás como señal, y sacó del maletín un papel con sello y firma que había preparado para la ocasión. «Tenemos órdenes provisionales. Evacuación por peligro estructural». Un juez firmó la medida para proceder. Hablaba con la verosimilitud del que ya anticipó cada objeción. Isabel dirigió la mirada hacia la chimenea, donde, bajo capas de hollín y años, descansaba la caja que había protegido como si fuera un latido. En su delantal, el cuaderno palpitaba con la memoria de Antonio. Respiró hondo y escuchó el silencio como a un coro que se alista. No tenía la lectura de la ley en la punta de la lengua, pero sí tenía algo más sustancial: la verdad escondida y la gente que empezaba a llegar, atraída por el rumor del tractor. Antes de que Fernando pudiera insistir,
Una figura emergió de la oscuridad. Don Ramón, con las manos manchadas de aceite y las uñas llenas de tierra, se colocó al lado de Isabel como si la simple cercanía fuera una barrera. Detrás de él vinieron otras siluetas, mujeres con delantales, el panadero del pueblo, un joven del taller, la maestra de la escuela. La comunidad había respondido al gesto cotidiano de don Ramón, que no iba en busca de héroes, sino de vecinos. El pueblo se colocó frente a la máquina y a la amenaza con una modestia firme. Fernando frunció el ceño. Su gesto perdió un poco de la compostura que le daba aires de razón, y ganó irritación. Volvió a sacar el papel, esta vez con más aspereza, como si el acto de mostrar un documento pudiera traspasar la voluntad de quienes estaban delante. No voy a discutir en la oscuridad, dijo. Esto es un trámite legal, se da cumplimiento. Isabel se quedó en silencio un momento, buscando una postura que fuera prudente pero firme. Recordó la instrucción de Antonio en la primera página del cuaderno. Si alguna vez te obligan a bajar a la cabaña, busca la chimenea antes de firmar nada. No era un plan complejo, era una pieza de supervivencia. Ella no abriría una disputa en vano, pero tampoco permitiría que la intimidaran. Si lo que quiere es ayudar, venga mañana a la luz del día, dijo con calma. Hable con quien sea necesario. Aquí hay un juez, una voluntad y una verdad que saldrá a la luz. Pero ahora no sacamos las cosas a la intemperie, ni dejamos que una máquina rompa lo poco que hemos hecho. La respuesta, en lugar de calmar, inflamó a Fernando. Dio un paso más, la figura alzada, y sus palabras pusieron la rabia al descubierto. No me haga perder tiempo. Su hijo necesita seguridad y usted necesita orden. En su voz se colaba la veracidad del que piensa con números, no con personas. Un murmullo se elevó entre los vecinos. Uno de los hombres, el que trabajaba en el taller, habló sin estridencias. Fernando, hay otra manera. Si hay un problema legal, que lo resuelva quien corresponda. No venimos a pelear con usted. La moderación del pueblo obligó a Fernando a retroceder un poco, pero su mirada quedó fija en la casa, como si quisiera arrancarla con los ojos. En ese momento, Isabel pensó en el diseño del tiempo. Lo que necesitaba no era una demostración pública de furia, sino una apertura del proceso. Por debajo de la camisa, rozando las costuras, la caja metálica parecía latir. Recordó la nota, la dirección del notario, la fecha y un número de recibo escondido junto a una línea que Antonio había escrito con su letra apresurada. Podía convocar al notario, y eso sería suficiente para sostener su reclamo con algo más que palabras. Pero necesitaba tiempo, y el pueblo podía dárselo. «Tómese la noche», dijo al final. «Mañana iremos juntos al pueblo. Encontraremos a quien deba certificarlo. No haré nada precipitado, pero no dejaré que una máquina nos arranque lo que es nuestro sin que haya una verificación». Fernando bufó, tanteó la carpeta y enunció que llamaría a la autoridad competente si no se allanaban. Se dio vuelta con orgullo contenido, subió al tractor y se quedó en la llanura, observando la colina como si fuera suya por decreto. Sus hombres hicieron una mueca y se fueron, quedando la máquina solitaria, su faro, como veleta de amenaza. Isabel cerró la puerta con la sensación de que algo se había ganado y algo se había perdido. Afuera, en la noche que volvía a calmarse, los vecinos despidieron la intención de Fernando con palabras suaves y manos que se extendían. Don Ramón, que no necesitaba mucha palabra para mostrar su afecto, colocó la mano sobre el hombro de Isabel y dijo algo que fue más acto que discurso. «Mañana, primero el notario, y si hace falta, que el pueblo vaya con usted». Su voz no pedía aplausos, pedía compromiso. Antes de que la gente se dispersara, la voz del narrador se inclinó hacia quien escucha. «Si esta historia te está hablando, quédate con nosotros. Acompaña a Isabel hasta que la verdad se muestre. No es un pedido vacío, es invitación a mirar cómo la paciencia y la comunidad son a menudo las herramientas de la justicia». Al amanecer, la colina estaba bañada en un rocío fino que dejaba a la cabaña con un brillo humilde, como si el mundo entero llorara con gotas de esperanza. Isabel no había dormido mucho. La caja y el cuaderno habían sido su compañía y su carga. Se vistió con calma, puso a Mateo en el cuello y, con don Ramón a su lado, descendió hacia el pueblo en busca de la certidumbre que Antonio había dejado inscrita. La plaza central olía a café y pan aún caliente. El notario, un hombre de mediana edad con gafas redondas, la atendió con la sorpresa contenida de quien vive entre sellos y fechas. Isabel le presentó el recibo,
envuelto con timidez en la caja metálica, y explicó sin alardes lo que había sucedido. Un hallazgo, una recomendación de Antonio, la urgencia de la coyuntura. El notario dejó el bolígrafo, miró la nota y su cuerpo hizo algo raro. Sus dedos se tensaron y luego se apresuró a buscar en su archivo. No fue necesario dramatizar la escena con carreras. El notario, por la gravedad de la fecha y los sellos, encontró lo que buscaban. Había en su legajo un sobre sellado con el nombre de Antonio y una anotación que correspondía al número del recibo que Isabel traía. El sobre, cerrado y con cuidado, era la llave de la cabaña. Lo abrieron allí, con la formalidad y el escrutinio que exigen los papeles, y salió una voluntad clara. Antonio había dejado una actualización del testamento donde legaba la casa y las tierras a favor de su esposa e hijo, con la indicación de que cualquier administración debía ser supervisada por un tercero y rendir cuentas cada 6 meses. La firma de Antonio rodaba con trazos firmes y, junto a ella, la firma de 2 testigos, que en ese momento eran todavía huellas de una conversación. Isabel sintió un temblor que partía de lo físico, la certeza de que el papel era real. No era la euforia del que halla oro, era la calma de quien encuentra que la verdad tiene un asiento. El notario, con la gravedad que uno reserva a las cosas que cambian destinos, explicó que el documento era suficiente para anular decisiones administrativas que no respetaran la voluntad del causante. Esto establece su derecho, dijo con voz clara. Si hay un albacea que ha actuado en contra de lo dispuesto aquí, se abrirán los trámites exigidos por ley. La noticia corrió con la velocidad de la lengua del pueblo. Don Ramón y la maestra se abrazaron con discreción, y la comunidad se organizó en un murmullo de alivio. Pero el notario también fue en su palabra un moderador de expectativas. El papel daba derechos, pero no era un martillo instantáneo. El proceso legal requeriría actuaciones y, sobre todo, la exposición de irregularidades si las había. Allí, sin embargo, había una base, la voluntad original de Antonio. Al volver a la cabaña, triunfantes pero cautelosos, Isabel mostró el documento a la gente reunida. Fernando, que había pasado la mañana en la mansión, salió de su portal con la prepotencia disfrazada de calma. Detrás de él había un abogado joven, engominado y convencido, que creyó que la presentación del notario no sería un arma. Este documento no cambia el trámite en curso, espetó con lenguaje técnico. Hay medidas de protección que debo ejecutar por seguridad. Usted no puede oponerse a la autoridad. Isabel, con la voluntad templada por la certeza del papel, respondió con la misma moderación que había guiado la mañana. La voluntad de mi esposo existe. Si hay algo que aclarar, se hará en la ley. Pero no voy a permitir que se destruya lo nuestro sin que un tribunal o un funcionario competente examine lo que existe. Su voz, ahora, era la de quien no pretende vencer por gritos, sino por razón y apoyo. La tensión escaló. Fernando, sintiendo que su control se resquebrajaba, intentó un movimiento más. Llamó a la policía local desde su teléfono. Leyó números y procedimientos como quien recita una receta. Pero cuando la autoridad local llegó, se encontró con la escena de un pueblo que no se desmontaba ante la fuerza, y con un notario oficial que reconocía un documento con sellos y firma. Los agentes evaluaron la situación sin precipitaciones. La existencia del testamento depositado obligaba a una revisión. Más aún, algunas anotaciones encontradas en el cuaderno de Antonio describían movimientos de dinero y fechas que coincidían con pagos que Fernando había hecho a título personal. No eran pruebas de delito por sí solas, pero sí indicios suficientes para que un fiscal iniciara una investigación preliminar. Aquí la trama se inclinó hacia la prudencia judicial. La policía no hizo una escena cinematográfica, siguió un proceso, tomó declaraciones, escoltó a los vecinos para defender el espacio y, en un hecho que sorprendió, le pidieron a Fernando que explicara ciertos movimientos. Él vaciló, su compostura empezó a mostrar fisuras. Un empleado del registro municipal, que había sido llamado por el notario, revisó documentos y halló irregularidades en las firmas que justificaban una junta de revisión. No se dio un veredicto instantáneo, pero sí se abrió una vía para que la justicia actuara. Fernando intentó exponer su versión a viva voz, pero la comunidad y los documentos lo pusieron frente a una pared de hechos. La lectura del testamento por parte del notario fue un acto público que no buscó humillarlo sino certificar. Al escucharlo, algunas voces se cubrieron la cara con las manos. La posibilidad de que todo fuera cierto se volvía imposible de ignorar. Fernando empalideció. Su plan de un desalojo rápido y efectivo naufragaba, porque la ley, lenta pero paciente, tenía ahora en sus manos la voluntad del difunto.
El fiscal, al que llamaron desde la ciudad debido a la sospecha de fraude, decidió dictar medidas precautorias, retener ciertos bienes y convocar audiencias. Además, por la gravedad de las aparentes irregularidades en las cuentas que favorecían a Fernando, ordenó la detención temporal para declarar en calidad de imputado mientras se verificaban firmas y movimientos económicos. No fue una detención violenta ni una escena de película, fue un acto cumpliendo los pasos. Lo que en la mansión fue sorpresa y enfado, en la plaza se volvió certeza, recogida por la tranquilidad del notario y las declaraciones de testigos. Fernando, esposado de forma respetuosa, lanzó una última mirada de odio hacia Isabel. No hubo gritos ni golpes, solo la policía llevando a cabo su labor. Su caída no fue a manos de venganza, sino a la fuerza de las pruebas y a la voluntad de un pueblo que sostendría a quien fue despojado. Esto era la justicia en su forma más humana, lenta, precisa y a veces necesaria. Una vez que la amenaza inmediata retrocedió, la cabaña se llenó de un murmullo de reconstrucción. Isabel, que no se sentía heroína, sino alguien que aprendía a administrar la vida, abrió el cuaderno con don Ramón y la gente. Dentro había páginas que contaban pequeños detalles, nombres, fechas, ocasionalmente el gesto de Antonio a notar cuánto había pagado por una cerca o por un arreglo, y la sospecha, de vez en cuando, de transacciones que no cuadraban. No era un expediente forense, era el registro de un hombre que quería dejar trazas. Pero un registro, junto con el testamento, fue suficiente para que la ley diera inicio a la investigación, y para que Fernando perdiera la autoridad moral que antes ostentaba. Durante las semanas siguientes, la cabaña fue un hormiguero de trabajo. Vecinos y conocidos trajeron herramientas, tejas viejas, hasta una ventana de segunda mano que alguien había guardado en un granero. La reconstrucción fue un montaje de manos y de historias. La carpintera que enseñó a Isabel a medir una viga. El joven que donde antes solo había curiosidad, ahora ponía la energía de su aprendizaje. La maestra que organizó donaciones para la comida de Mateo mientras la mujer trabajaba. En ese ir y venir, la chimenea recuperó su función de epicentro. No solo calentaba, sino que se convirtió en lugar de reunión, de consulta, de historias que se contaban cuando la luz caía. Isabel, que antes había confiado en la paciencia, comenzó a pensar qué haría con la mansión ahora que la justicia le devolvía lo que le pertenecía según la voluntad de Antonio. Mantener la mansión en su formato antiguo, lleno de recuerdos que le pertenecían a la familia y a la vez fueron profanados por la avaricia, no parecía una reparación justa. La idea de Antonio de que la propiedad debía servir a la familia y a la comunidad brotó con fuerza. No era un acto de moralidad abstracta, era una decisión práctica. La mansión, equipada con lugares y fondos, podía transformarse en algo que devolviera dignidad a muchos. Una noche, mientras la chimenea enviaba su humo como una señal de calentura renovada, Isabel se sentó en una silla y miró la casa con la calma de quien toma decisiones que requieren más tiempo que palabra. Mateo jugaba con una lata que simulaba ser coche, y don Ramón dormía en un rincón con la certeza del deber cumplido. Isabel sacó la carta que Antonio había escrito y dejó que las palabras la entraran una vez más. Allí Antonio hablaba de prioridades, de agradecer y de no dejar que el odio moldeara sus actos. Lo que hagas con lo que quede, escribía, no lo hagas por venganza, hazlo por quienes vendrán después. La resolución de Isabel no fue instantánea ni grandilocuente. Fue una decisión que combinó practicidad con fe. Tomó la determinación de conservar la cabaña como su hogar, pero de destinar la mansión, en parte, a un proyecto comunitario. Pensó en una sala para consultas médicas provisionales, en un lugar donde los niños pudieran estudiar y recibir orientación, en un comedor para los más necesitados durante el invierno. Hizo cuentas con don Ramón y con la maestra, evaluaron prioridades y empezaron a esbozar un plan sencillo: usar lo suficiente de la mansión para crear oportunidades y mantener la cabaña como el punto de partida que Antonio había querido preservar. Mientras las cosas se ordenaban, la investigación sobre Fernando avanzó sin estridencias.
Se constató que había utilizado fondos de la administración para gastos personales y que en algunos casos había falsificado sus autorizaciones. No voy a entrar en tecnicismos. La policía y un fiscal más lejos llevaron el proceso con la misma calma que había guiado a Isabel. El hombre fue imputado y en la medida que se probaba su responsabilidad, tuvo que responder ante la ley. No hubo linchamiento, hubo averiguación y sanciones. La noticia de la restauración y de la investigación atrajo, con prudencia, a viejas amistades y a personas que años atrás habían conocido la generosidad de Antonio. Llegaron voluntarios para las obras en la mansión y entre ellos se encontró una mujer que gestionaba un pequeño centro de salud en una localidad más cercana. Propuso que con parte de la mansión se estableciera una clínica rural con un consultorio, y la idea prendió porque resolvía algo que en ese valle faltaba. Días después, en una asamblea convocada en la sala que sería el futuro centro, Isabel habló con templanza. No reclamó protagonismo, expuso su criterio: conservar lo necesario, abrir lo suficiente y crear una administración transparente que rindiera cuentas. Propuso que el pueblo eligiera a una comisión para supervisar el proyecto, que incluyera al notario, a la maestra, a don Ramón y a representantes de las familias. La propuesta fue acogida con aplausos moderados y la sensación de que la justicia había devuelto una casa a quien la quería habitar con dignidad. En la cabaña, la chimenea retomó su papel simbólico. Ya no era solo un refugio de emergencia, sino el centro de lo que sería un movimiento de restauración. Isabel y don Ramón organizaron noches donde se enseñaba oficio, carpintería, costura y cuidado de niños. Mateo creció viendo trabajar a su madre no como víctima, sino como gestora de vida. Los días eran de sudor y de canción, las noches de montañas de tiempo, donde las piezas se ensamblaban. En algún momento, el notario, con la entereza de quien ha visto muchas historias buenas, le entregó a Isabel una copia del testamento, registrada y sellada, con todas las formalidades. La ley se había movido con lentitud, sí, pero había movido. Isabel, con la copia en la mano, sintió un alivio que no era alegre sin más. Era el alivio de alguien que recupera no solo una propiedad, sino la posibilidad de sostener una vida íntegra para su hijo. Hubo momentos difíciles en el proceso: reuniones con abogados, la revisión de cuentas, la confrontación con la burocracia. Isabel no fingió dominar la terminología, buscó la compañía de quienes sabían y la prudencia de quienes quieren evitar tropiezos. Su frase favorita en esas semanas fue simple: hacer las cosas bien, para que todo quede claro. No se trataba de purismo legal, sino de honestidad vital. Al culminar los primeros meses, la mansión abría la puerta a una pequeña sala de primeros auxilios, a un aula donde los niños podían tener clases extra y a una despensa comunitaria. No se trató de lujo, fue un oso humilde pero transformador de lo que antes fue símbolo de exclusión. La gente que vino de los pueblos vecinos a donar tiempo y saberes no buscaba reconocimiento, venía porque la compasión se detenía en actos concretos. Isabel, en una de las primeras inauguraciones, abrió la puerta y vio a los vecinos entrar, con los ojos como linternas. Mateo, de repente, jugaba con otros niños en el patio de la antigua mansión, y la escena parecía un pequeño milagro cotidiano. En medio de todo eso, Isabel no dejó de orar. No era una plegaria que buscara hacer milagros sin esfuerzo, sino una súplica humilde por juicio y por la capacidad de sostener iniciativas. En uno de esos atardeceres se detuvo junto a la chimenea de la cabaña y en voz baja dijo: «Señor, gracias por lo que llegó como verdad. Dame sabiduría para usarlo bien por mi hijo y por los que vienen. Dame manos firmes y corazón sereno». No pidió riquezas, pidió juicio y protección. Fue una oración breve, sincera, que no reclamaba prodigios, sino fortaleza diaria. Con el tiempo, las audiencias judiciales siguieron su curso. La investigación cerró con sanciones para Fernando y la restitución de algunos bienes. El hombre fue obligado a responder por sus actos y a reparar el daño, en la medida que la ley requirió. No hubo espectáculo en su caída, hubo responsabilidades. Isabel no celebró la caída ajena, celebró la restauración de lo suyo y la posibilidad de convertir la desgracia en un proyecto que beneficiará a muchos. La restauración de la cabaña, fuera y dentro, fue también una historia de pequeños detalles. Las ventanas que dejaron entrar luz, la mesa de comedor que volvió a recibir alimento, las paredes que fueron pintadas por manos amigas.
Las noches, cuando ya no había frío que morder por la falta de techo, Isabel y Mateo se sentaban frente al fuego. Mateo, con la voz grave de quien aprende a guardar memoria, le preguntaba por Antonio y por cómo las cosas habían cambiado. Isabel le contaba sin dramatismos. Hablaba del amor de su padre, de la injusticia que vivieron y de cómo la gente se unió para levantar lo que se había caído. El epílogo de aquella parte de la vida fue una imagen cálida. La chimenea encendida, el humo subiendo como señal de que la casa vivía. Mateo durmiendo con la cabeza apoyada en la rodilla de su madre. Don Ramón sentado en silencio, mirando el fuego con satisfacción. Isabel, por primera vez en meses, dejó que sus hombros cayeran, no de derrota, sino de quien hace una pausa en la obra que se está construyendo. A lo lejos, la mansión hervía de actividad en su nuevo papel. La gente cruzaba su puerta para aprender, para curarse, para llevar libros a sus hijos. En la mirada de Isabel había algo más que la satisfacción de la justicia hecha. Había la certeza de que las casas y las personas son lo que las manos dentro de ellas hacen. Fue entonces que con el fuego reflejando líneas de luz en su cara, tomó la decisión formal en voz alta, frente a los vecinos que, como siempre, respondieron con humildad. La mansión sería dividida con criterios claros. Una parte se destinaría a servicios comunitarios, otra se mantendría para garantizar la subsistencia de Isabel y de Mateo. Se eligió una comisión con nombres confiables, se contrató a gente para administrar la despensa y se abrió un cuaderno público donde cualquiera podía anotar aportes y usos. La transparencia sería el remedio contra la sombra del pasado. El pueblo celebró sin fanfarrias. No era para festejos estruendosos, sino para reconocimientos de que algo humano se había restaurado. En la última escena, la cámara del relato, si este fuera una imagen, se quedaría fija en la chimenea, la llama pequeña, constante, y en la cara de Isabel que miraba al humo subir al cielo. No había triunfalismo, había gratitud. Había también la convicción de que la fe, si no va acompañada de acción, queda corta. La oración de Isabel, que había comenzado en la noche como un hilo, se había convertido en cadena que unía a gente dispuesta a trabajar. Antonio, en páginas y en memoria, seguía siendo parte de la vida. Mateo creció con historias de su padre que no eran leyendas, sino lecciones prácticas: proteger a los débiles, ordenar la vida con manos y con papeles, confiar en la verdad. Don Ramón envejeció con la satisfacción de quien hizo lo que correspondía sin esperar medallas. El pueblo, por su parte, aprendió que la justicia no siempre llega rápido, pero que la solidaridad es un motor que la impulsa. En la última imagen, Isabel se inclina y con voz baja pero llena de convicción, agradece en una oración breve: Señor, gracias por las manos que trajiste. Gracias por la verdad que apareció. Dame la fuerza para seguir haciendo el bien con lo que nos diste. No pidió más pruebas, pidió sabiduría. Y mientras la chimenea enviaba su humo al cielo, la cabaña, la mansión transformada y la gente reunida quedaron como testimonio de que, a veces, lo que se encuentra en un lugar derrumbado es mucho más que objetos, es la llave para volver a ser. Si esta historia te recordó que de las cenizas puede nacer la esperanza, compártela con alguien que lo necesite. Que la vida de Isabel y Mateo nos enseñe que la fe, acompañada de acción y de comunidad, es capaz de restaurar lo que la injusticia quiso arrebatar.